Ghost Blau presenta Humano, Unidad Cósmica, capítulo 25. Recuerdos de la Atlántida, la actual generación, tercera parte. Los estudios sociológicos que hemos venido realizando sobre la evolución social del planeta Tierra durante los últimos 4.000 años indican que las pautas de conducta y las motivaciones son muy parecidas, aunque siempre teniendo en cuenta los diferentes estratos étnicos, culturales y religiosos. El hombre de la Tierra se debate entre periodos de paz y periodos de guerra, siendo los primeros algo así como respiros para seguir luchando. A grandes rasgos se puede decir que la historia del hombre la marcan dos conceptos: las guerras y las religiones. Si cogéis un libro de historia de cualquier país, veréis que los hitos de su trayectoria los marcan las grandes batallas, los reyes guerreros y entre ellos los movimientos religiosos o filosóficos. A veces los segundos provocan los primeros, como las cruzadas o más actualmente la Revolución Islámica. Hasta la edad moderna de la actual generación, la religión era la causa y el motor de la sociedad. Las guerras y la economía estaban dirigidas por intereses religiosos. Bajo el mando de la santidad palpitaban corazones ansiosos de poder. El ovillo de lana tiene dos cabos. Lo que ocurre en la Tierra es que el suministro de información se ha convertido en un ovillo. Si probáis a coger los dos cabos con las manos y tiráis para hacer una línea recta, veréis cómo se enmaraña aún más. Es necesario tirar del cabo vuelta a vuelta, no de tirón. Cuando el planeta Tierra albergó Vida 4.3 por primera vez, se les indicó cuál era el camino a seguir, dónde estaba el origen y el final. Además, se les dijo que desenrollaran el ovillo vuelta a vuelta. El deseo de poder hizo que alguien tirase de ambos cabos al mismo tiempo. Cada pueblo que llegaba al planeta recibía su ovillo y algunos conservaron la clave para andar bien el camino. Noé era el nombre dado a un pueblo que contaba con varias aportaciones de razas y culturas. Sem, Cam y Jafet fueron tres de las tendencias principales. Los semitas eran los que luego formaron Israel y la zona de Palestina, Judea y Galilea. Cam englobaba hombres de origen semita, pero mezclados con hombres de raza negra, que se dispersaron por África, desde el Ecuador hacia el sur, donde perdieron identidad de pueblo al formar tribus independientes. Los de Jafet se dirigieron hacia el norte, hacia Europa meridional, donde fueron absorbidos y desaparecieron con el auge de las culturas romana y griega. Noé era un pueblo uranita, pero no atlante, que se asentaron en lo que hoy es Irak. Es posteriormente a la invasión de los bárbaros en Roma cuando la civilización mundial sufre un cambio. La información deja de ser abierta para convertirse en cerrada, porque es entonces cuando Roma pierde su hegemonía y la lucha por el poder en los diferentes territorios ocupados. Da preponderancia a la religión y sus dirigentes controlan la información, tirando de los dos cabos del ovillo. La caída del Imperio Romano fue un momento clave que presentó la ruptura y la desviación. Hasta esa época el contacto entre seres de evolución superior y hombres de la Tierra se había mantenido esporádicamente. Pero a partir de entonces un cambio muy importante se operó en los esquemas mentales. El hombre 4.3 se creyó el centro de un universo que giraba en torno a él. ¿Cómo iba a pedir entonces referencias? En esos momentos se intentó variar el curso de la historia, dándole un contenido humanista y cultural, pero enseguida los mercenarios romanos buscaron la gloria y el poder a través del sometimiento cruento de los países limítrofes. Otro intento de reconducirla fue en los años de la Revolución Francesa,
pero enseguida los generales franceses hicieron lo mismo que antes habían hecho los romanos. Hoy día se ha cambiado la gloria personal por la de países enteros. El llamado orgullo nacional hace que por razones no muy claras se llegue al genocidio, como ocurrió en los Balcanes. Hace más de 4000 años las peleas eran eso, peleas. Ni siquiera podían llamarse guerrillas, porque normalmente los conflictos se solucionaban enfrentándose, el más fuerte de cada grupo, porque se tenía mucho respeto a la vida. Las tradiciones llegadas por los antepasados daban mucha importancia a la vida humana. Sabían que para que el hombre prosperara en el planeta no podía aniquilarse a sí mismo. Sin embargo, el concepto raza caló pronto entre aquellos que tenían más tecnología, egipcios y chinos fundamentalmente, porque tenían información atlante y lemur respectivamente. Así, pensaban que si el hombre debía prosperar sobre la tierra, lo lógico, según su criterio, es que fueran los mejores. De ahí surgieron las dinastías faraónicas y las dinastías mandarinas. La prueba a superar por todos a partir de la caída del Imperio Romano, para abrir la puerta de contacto con las referencias superiores, es separar la paja del trigo en las enseñanzas religiosas o en las escuelas esotéricas. Pistas hay muchas, pero nadie podía andar el camino por otro, y el hombre de la tierra tiene que cubrir esa etapa, tiene que alcanzar su madurez a través de su propia existencia, reencontrando el camino que un día había tenido claro. No obstante, a lo largo de la generación ha habido hombres que han sabido crear relaciones armónicas con su entorno y traspasar la barrera de la paja y el trigo, encontrando los objetivos perdidos de la generación. A ellos se deben los avances positivos que también los ha habido. Hombres como Newton, Galileo, Edison, Einstein, etc. han descubierto las puertas que les comunican con otras civilizaciones. Encontraron sus limitaciones y abrieron la mente a otra información más armónica y más útil. Y a pesar de estar sometidos a manipulaciones, supieron hacer girar el mundo adelantándose años luz a los demás. Acael tenía razón, como siempre. Sin embargo, la influencia de esos hombres había sido controlada por los estamentos de poder y la utilización de sus descubrimientos, en una buena parte de los casos, se había monopolizado o dirigido a otros fines que estaban muy lejos de la mente que los generó. No obstante, una cosa era cierta, y había que creer en ella. En el hombre estaban las respuestas y también en él estaba la fuerza suficiente para cambiar y modificarse a sí mismo y a su entorno. Había que recuperar la confianza perdida en las potencialidades del ser humano. El reto en esta época era especialmente difícil. Había tantos condicionantes, tantos hábitos. La verdad estaba recubierta de tantas capas como una cebolla. ¿Cómo se podía llegar al núcleo? ¿Cómo estar seguro de que el camino elegido era el correcto? ¿Cómo saber si la voz de la conciencia llegaba clara o era producto de nuestros propios filtros? No es tan difícil. Solo habéis de mantener la intención de buscar y replantearos los conceptos que se han tenido durante mucho tiempo como inamovibles. Cambiar la mentalidad para trabajar en equipo, con los que os rodean en pro de una vida más coherente y con una actitud de responsabilidad hacia uno mismo, los demás y el entorno. ¿Solo con eso era suficiente? Con esa disposición en un buen número de terrestres, la polaridad del planeta cambiaría y los hechos dramáticos que se avecinan tendrían un resultado muy diferente. Daros cuenta que cambiar el mundo sería una tarea de titanes, pero si podéis cambiaros a vosotros mismos y después vuestro entorno, ampliando cada vez más el círculo de influencia, si eso fuera posible en muchos pequeños núcleos, la transformación repercutiría a nivel planetario. A lo largo de la historia, el hombre no siempre ha sabido identificar las oportunidades que se le han presentado para cambiar el rumbo de la historia. Normalmente, cuando interiormente sentía la llamada de un cambio de estructuras sociales, lo traducía en forma de conflictos bélicos,
aprovechando excusas religiosas o económicas. Actualmente el hombre siente de nuevo la sensación del cambio y en muchos lugares del planeta se está traduciendo en conflictos bélicos, pero hay un cambio significativo. Ya no son los grandes ni los medianos los que generan los conflictos, son los pequeños y además muy distantes entre sí. Ante los cambios siempre se producen reacciones a favor y en contra. Las energías que emana la estrella Alción están incidiendo cada día más y de forma más evidente en todos los seres que pueblan el planeta. Esta energía está poniendo claridad donde había oscuridad, por ejemplo, descubriendo corrupciones políticas. Y en ocasiones los que no soportan la luz se rebelan, como los neonazis alemanes. Los años venideros serán muy movidos políticamente hablando, sobre todo porque no habrá apenas políticos creíbles. ¿Qué hay por delante? ¿Qué nos queda por vivir en los próximos años? Puedo haceros algunas extrapolaciones sociopolíticas para los próximos años. Las expectativas son poco halagüeñas para el cambio de era sin dolor. El fundamentalismo islámico se adueñará de Irán, Irak, Afganistán, Yemen, Egipto, Libia, Siria, Jordania y puede que algún país más como Líbano y Pakistán. La excusa será Israel, que siempre será una imposición occidental. Habrá países islámicos que sin embargo no se unirán a este bloque como son los magrebíes, excepto Libia, aunque poco a poco pueden ir cayendo en función de la debilidad de sus socios occidentales. La promesa del paraíso de Alá en la tierra será para un mundo culturalmente pobre y por tanto fácilmente manipulable. La espoleta para que un bloque se enfrente a otro bloque. Japón y otros países asiáticos se unirán a Occidente, lo mismo que los países sudamericanos que ven en Papá Occidente la única vía de supervivencia. Luego quedan multitud de países que serán integrados por uno u otro bloque, en función de los respectivos avances geográficos. Y por último quedan los indios y los chinos, enemigos tradicionales pero que se mantendrán bastante al margen, a la espera de los acontecimientos. Lo mismo que las aves carroñeras. Los indicadores sociológicos dicen que el tercer mundo asiático despertará de su letargo y tratará de hacerse oír. No en vano son casi las 3/4 partes de la población mundial. Tened en cuenta que un continente donde se han mantenido conceptos de relación basados en el humanismo frente a Europa y América, donde ha primado las relaciones económicas, observad el índice de crecimiento demográfico en Occidente y veréis que la media ronda escasamente el 1%. Mientras que en Oriente está en el torno al 3,5%, lo que significa que el futuro es de los sobrevivientes, y sobreviven los que son más. El papel de Occidente en el próximo milenio es el de guardián del conocimiento científico, base ineludible para el desarrollo del ser humano que quiera integrarse en 4.4, pero a su vez tendrá que ir incorporando paulatinamente el concepto nueva era a su ciencia, para que ésta sea realmente útil. Estas extrapolaciones están basadas en corrientes geopolíticas y económicas que se están fraguando y que al final serán las que decanten un solo gobierno y una nueva tierra, pero antes morirá mucha gente. Hay alternativas, no obstante nada es blanco o negro totalmente. Existe la posibilidad de que surja un líder carismático que una al planeta, alguien con una visión de nueva generación que esté apoyado por la masa silenciosa, al frente del cual estén los grupos o movimientos que hoy están más o menos en la sombra y que dejen oír su voz de conciencia unificadora planetaria. Este ser existe ya. Es un hombre con genética 4.4. No es Jesús que vuelve como esperan los católicos fanáticos, sino un ser aparentemente normal que puede transformar los cánones sociales establecidos y que contará con el apoyo de la Hermandad Blanca. Él puede devolver a la Tierra la cordura necesaria para estar donde le corresponde, es decir, dentro de la gran familia de mundos habitados de esta galaxia, que les está esperando desde hace mucho tiempo.
Las palabras de Acael levantaron polémica. Recordábamos lo que tantas veces nos habían dicho los maestros: el hombre puede evolucionar por comprensión o por dolor. Después de analizar el presente y los últimos cambios sociales, nos dábamos cuenta que, a pesar de que las cosas parecían cambiar, que se daban pasos hacia adelante, a los pocos meses se comprobaba que se sufría un nuevo retroceso. Todo parecía apuntar a que el hombre necesitará de una gran catarsis que le haga mover sus estructuras mentales. Nuevamente, la elección era la evolución por dolor. Los brotes de xenofobia que salpicaban las páginas de los periódicos en esos días nos hacían plantearnos continuamente nuestra realidad presente. ¿Habría una fisura tan grande entre Oriente y Occidente? Los acontecimientos que se sucederán son producto de una estrategia errónea de Occidente. Así, el descenso del índice de natalidad y simultáneamente de fallecimientos por mor de una política de bienestar material ha llevado durante los últimos decenios a admitir mano de obra barata procedente de países subdesarrollados, pero con alto índice de natalidad y aunque también de fallecimientos. Al llegar a países ricos, este último ha descendido, no así el primero, por lo que se puede extrapolar que en 50 años la población occidental estará dividida al 50% entre occidentales y emigrantes. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué es causa de conflicto que unos seres humanos vivan en otro país distinto al que nacieron? Pues porque los ricos quieren seguir siéndolo y los pobres quieren ser ricos, no menos pobres, sino ricos. Por otra parte está la xenofobia, que esgrimen los musulmanes, que están como hace 5 siglos, reivindicando cosas que los hombres que han evolucionado ya no admiten. Así pues, no es solo que los occidentales estén empezando a sufrir por su hedonismo y egoísmo, sino que los propios emigrantes quieren imponer la ley del Islam, y por ahí puede surgir la chispa que haga explotar al polvorín. ¿Y qué hay del gran cataclismo vaticinado por tanta gente sobre el final de la generación? Muchos especulan con un posible cataclismo, pero esto es solo un argumento para asustar, como ocurrió con el fin del milenio en el año 2000. En realidad el cataclismo será personal, por cuanto los valores sobre los que se asienta la sociedad en que vivís se trastocarán, sean estos económicos, religiosos o políticos. Esperamos que la nueva era sea por fin la última que repitáis, como hombres que tienen tantas limitaciones mentales. Vuestra escala de valores está alterada, situáis las cosas por encima de las personas. Tenéis vuestro mundo dividido en 4 partes, Occidente, Oriente, Norte y Sur, y curiosamente cada uno tiene escalas de valores diferentes. En Occidente los centros vitales se sitúan entre el corazón y el cerebro, y generalmente puede el cerebro. En el sur se sitúan entre el estómago y el corazón, y puede el estómago. En Oriente se sitúan entre el estómago y el sexo, y puede el sexo. En fin, que la escala de valores está condicionada por estos parámetros. Cuando el ser humano de la Tierra sea capaz de alinear correctamente estos puntos, podrá decir que ha conseguido armonizar su sociedad, porque habrá entendido lo que pasa por la mente, el corazón, el estómago y el sexo, por lo que sus procesos mentales, sea cual sea el lugar donde haya nacido, serán similares. Por tanto, habrá un solo gobierno, una sola filosofía y un solo sistema económico que estarán al servicio del hombre, y no al revés como ocurre ahora. Esta serie no finaliza aquí. Iremos publicando las enseñanzas de Genome con regularidad. Encontrarás los enlaces abajo, en la descripción. Todo lo que se recibe es para darlo. Agradeceríamos que compartáis este vídeo con todo el mundo y os suscribáis a este canal para poder seguir recibiendo y compartiendo información. Muchas gracias.